Bendiciones. Hoy Dios quiere enseñarnos a poder acercarnos a su presencia confiadamente y creer y poder descansar en sus promesas y en la realidad de un Dios de misericordia, de un Dios vivo que nos ama. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro es cuando sentimos que ya estamos tocando fondo, que ya no hay más solución, y llega Dios y nos levanta, llega su mano poderosa y nos saca del pozo de la desesperación. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a su presencia? Que podemos acercarnos a su presencia porque estamos asustados, porque tenemos temor o porque ya no tenemos otra opción sino doblar nuestras rodillas. Pero dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente. Amén. Y cuando la palabra dice confiadamente, es porque cuando nos acercamos a Él tenemos que creer, tenemos que saber que su oído está atento a nuestro clamor. Sucede muchas veces que cuando estamos en angustias o enfermos o necesitados, muchas veces no nos sentimos dignos de recibir la misericordia de Dios, porque quizás hemos fallado, le hemos dado la espalda a Dios, no hemos obedecido su palabra, sabemos que hay cosas en nuestras vidas que aún necesitamos entregar. Y quizás por esas cosas no nos acercamos confiadamente, como dice el texto, confiadamente a la gracia de Dios. No nos acercamos con esa confianza de que Dios nos va a oír, y no solo que nos va a oír, sino que también nos va a responder. Eso muchas veces nos sucede. Pero ¿qué pasa? Que hoy todos tenemos necesidad de clamar a Dios. Hoy todos tenemos necesidades básicas de alimentos, de ropa, de medicamentos, de servicios, de techos, de vivir bajo un techo. Todo eso lo necesitamos hoy. Y nada de estas cosas que necesitamos son excesos ni son lujo, sino que es lo necesario para subsistir. Pero muchos no lo tienen. Tal vez lo que más nos ataca quizás no es la necesidad, sino la incertidumbre de saber cómo haremos para adquirir todas estas cosas que son tangibles, que son reales y que de verdad las necesitamos. En un momento determinado, Jesús le dijo a sus discípulos, tratando de este tema acerca de las cosas que se necesitan para subsistir, les dijo: por tanto os digo que no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dijo el Señor: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren a las aves que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dijo el Señor: ¿no valen ustedes más que las aves del cielo? Cuando nuestro Señor Jesús mandó a sus discípulos a librarse de esas preocupaciones de la vida, les señaló a las aves del cielo y a los lirios del campo como ejemplo de cuidado y provisión de Dios. Agregó que no debemos estar ansiosos por todas estas cosas, pues Dios es nuestro Padre Celestial que sabe la necesidad que cada uno tenemos. Y además de eso les señaló, les hizo una comparación con los gentiles. Los gentiles eran las personas que para la época no conocían a Dios, no tenían a Dios como a su Padre, no le servían. Y el Señor recalca aquí que no debemos ser como ellos, que debemos ser diferentes a este tipo de personas, pues ellos se desesperan por conseguir las cosas que necesitan, porque no cuentan con la providencia, con el poder, con la misericordia de un Padre bueno, como el que nosotros tenemos. Lamentablemente, ellos tienen que afanarse por buscar todas estas cosas. ¿Qué sucede
muchas veces con nosotros cuando clamamos a Dios por algo y no alcanzamos lo que estamos pidiendo, es que a veces nosotros pensamos que nuestra justicia es por nuestra justicia que vamos a alcanzar, que Dios nos va a responder. Pero al final de este pasaje bíblico que estaba leyendo, que se encuentra en Mateo capítulo 6, en el versículo 33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando el Señor dice esa palabra, fíjense que dice, no se afanen, no se desesperen, no se desanimen por lo que necesitan, sino que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. El Señor nos quiere enseñar que cuando vengamos con una necesidad, que cuando tengamos necesidad de tener en nuestras vidas un milagro de parte de Dios, de sanidad, en un familiar, en alguien que estamos pidiendo, en una necesidad, dice que cuando nos presentemos delante de Él, no lo hagamos por nuestra justicia, no lo hagamos porque somos buenos, no vengamos creyendo porque es que no los merecemos, no, es por la justicia de Él. Por eso dice, más bien busquen primero el reino de Dios, o sea, que el gobierno, que lo bueno de Dios, que lo que en el cielo hay provisión para nosotros, busquemos ese reino, busquemos en su presencia. No hay otro recurso más maravilloso que el reino de los cielos para nuestras vidas. Entonces, busquemos ese reino, busquemos en su presencia, y dice, y en su justicia. Señor, es por lo que tú eres, es por la sangre que derramaste, es que por tus llagas es que puedo recibir sanidad, es por tus méritos, porque cuando venimos delante de su presencia creyendo que es porque lo merecemos, muchas veces no vamos a alcanzar, porque no nos vamos a sentir merecedor de esa gracia, de esa justicia, de ese poder, de ese don, de esa sanidad, de ese milagro, de esa provisión. Entonces es necesario que cuando nos acerquemos a Dios a clamar, primero vengamos ante su presencia, como dice, confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, en el momento más oportuno es allí donde Dios va a extender su mano para librarte. Pero ¿cómo? Si nos acercamos al trono de la gracia. Si nos acercamos confiadamente, ¿en qué? En su justicia, en su misericordia, en su provisión, en su amor, en su bondad. Amén. Entonces, te puedo decir hoy, Dios tiene grandes cosas aún para darnos a sus hijos. Dios tiene grandes cosas aún para sorprendernos. Él dice en su palabra que Él nos puede dar más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Amén. Entonces, provisión hay en el cielo hoy para sus vidas. Bendiciones.